Bueno, Albert Rivera es un ciudadano libre, lógicamente, antes también lo era, pero él ha querido plasmar en este libro, que va por su segunda edición, su experiencia política, su conocimiento, su etapa, sus vivencias al frente de la política y ahora desde la libertad que le da estar al margen de la política, pues lo ha querido plasmar en estas páginas. Albert Rivera, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Antonio. Bueno, si hacemos caso a ese dicho que parece que debe acompañar a las personas hasta el final de su vida, usted ya ha cumplido con dos. Ha escrito un libro, ha tenido hijos, ya tiene hijos, y lo de plantar el árbol no lo sé, igual también tiene... Alguno también he plantado, sí. O sea, he hecho todo. Tengo 2 hijas, he hecho 3 libros y he plantado algún árbol. Por lo tanto, ya los tiene. Sí. Bueno, ¿cómo le va a Albert Rivera fuera de la política? Porque claro, usted sigue muy activo en las redes sociales y está muy pendiente del día a día. Pues la verdad es que... en este país, decir que te van muy bien las cosas a veces es temeroso, ¿no? O temerario, según se mire. Pero yo puedo decir, con cautela y con mucha prudencia, pero que me van bien las cosas y que soy feliz. Y eso lo resume todo, ¿no? Es decir, en mi nueva vida profesional, volviendo a la abogacía, al frente de un despacho de abogados, con un equipo magnífico, estoy muy contento y estoy aprendiendo un montón, viendo a gente maravillosa. En mi vida personal, pues he sido padre otra vez, con mi hija Lucía, con mi hija Daniela, con mi familia, y estoy encantado. Y luego es verdad que la vida pública española, el que tiene el gusanillo dentro lo tendrá siempre, pero me ocupa o me preocupa más España que los partidos o las siglas. Es decir, ahora alejado de las siglas de partido, que he estado al frente pues más de una década, intento alejarme un poco de la visión partidista porque no lo necesito, no estoy al frente de un proyecto, ¿no? Entonces, ¿me preocupa España? Sí, me duele España también. Me gustaría que España fuera muy bien, por supuesto, pero es verdad que con una distancia ya de ciudadano o de empresario, de autónomo, una visión distinta, ¿no? ¿Y le preocupa más precisamente ver la situación de España desde la barrera que cuando estaba en el ruedo, precisamente, cuando tenía posibilidades de hacer cosas, Bueno, es verdad que hay un mecanismo muy humano que es a veces aquello de ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Entonces, reconozco que a veces hago un poco eso, ¿no? Otras veces porque estoy trabajando y evidentemente cuando estás cada día trabajando en un despacho o con tus socios o con tus clientes o viajando, pues no estás todo el día pendiente de lo que han dicho en el Parlamento. La mayoría de ciudadanos, y ahora lo entiendo mejor que nunca, pues no siguen el día a día de la política, siguen los grandes trazos. Pues a mí me pasa un poco lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que yo tengo la ventaja o la desventaja de conocer cómo funciona la política, quién dice qué, por qué lo dice, un poco, tengo demasiada información, podemos decir, ¿no? Entonces eso te aleja un poco del día a día, del ruido, ¿no? Y luego como autónomo, como empresario, como abogado, sí que es verdad que ganas una visión mucho más alejada de la vida pública y tienes otros intereses, la verdad, pues cómo funciona el sistema laboral, cómo funciona el sistema fiscal, si puedes montar una empresa, si tus clientes pueden tenerlo fácil o difícil para emprender o para superar una crisis. Entonces, ahora soy más consejero y ayudante de empresarios y de gente o de familias que tienen que salir adelante que no político legislando. Es otro papel, pero también es bonito, ¿no? Yo creo que todos tenemos un papel en esta crisis y el de muchos abogados es ayudar también a familias y empresas a superarla, ¿no? Pero imagino también pensar, dice, cuántas cosas se pueden hacer desde la política que no hacemos, y ahora que yo lo estoy viendo desde el día a día, desde la cotidianidad, no sabemos resolverlas. Sí, yo la verdad... los políticos no saben resolver esos problemas, prioridades que tienen los ciudadanos a veces. Yo ahora me doy cuenta, la verdad que era consciente en su momento, porque yo siempre, a pesar de que llegamos muy arriba y Ciudadanos creció mucho y yo fui candidato a la presidencia del gobierno, a pesar de todo eso, yo entraba por la puerta del Congreso y me pellizcaba porque para mí era un orgullo, ¿no? Es decir, a quien le gusta España y a quien le gusta la vida pública, yo entraba por el Congreso y por mucho trabajo que tuviera y muchas cosas en la cabeza, cada vez que entraba en el hemiciclo decía, joder, esto es historia de este país, esto es el hemiciclo que representa a los españoles. Eso nunca lo perdí hasta el último día, ¿no? Y precisamente por ese respeto me fui, porque no quería estar sentado allí por un sueldo, porque no quería estar ahí calentando banquillo, quería realmente sentir lo que hacía, ¿no? Y dicho eso, pues hombre, ahora lo veo con distancia y digo, es que los que hemos sido legisladores, al tocar el botón rojo, amarillo o verde con una ley, estamos cambiando la vida de la gente, o no haciéndolo, o no escuchándoles, ¿no? Entonces sí, un legislador en realidad, o un ejecutivo, tiene muchísima capacidad de mejorar o empeorar la vida de la gente. Pero también es verdad que he visto desde fuera, yo creo que este país, como otros países que me vienen a la cabeza, Italia, Argentina y otros, quizá a pesar de nuestros gobiernos vamos a tener que acostumbrarnos a funcionar a pesar del gobierno o a pesar de las administraciones. Es decir, que la sociedad civil, el sector privado,
tire del carro, porque este país tiene gente maravillosa, profesionales maravillosos, empresarios maravillosos, que tenemos que echarnos el país en las espaldas, ¿no? Ahora mismo ve usted más divorcio entre la política y la ciudadanía, entre la sociedad y los dirigentes políticos que en su etapa. O sea, ¿están más separados los políticos? En fin, parece como si están haciendo cosas que no interesan, no son prioritarias en función de lo que demandan los ciudadanos y no contentan a esas demandas sociales reales. Pues yo, por no escurrir el bulto, me voy a hacer responsable también de ello, ¿no? Es decir, podría decir yo ahora que yo lo hacía todo muy bien y cuando me fui ha cambiado todo. No, yo creo que ya hacíamos cosas mal cuando yo estaba, ¿no? Lo que pasa que es verdad que lejos de rectificar ha ido, yo creo que empeorando, se ha ido degradando, ¿no? Pero es verdad que uno ve los debates del día a día y yo lo veía ya en política, lo he escrito en el libro y creo que hay una parte casi de confesión en el libro, de decir, oye, es que yo he participado de este show, ¿no? En el mal sentido del término. Hemos hecho un espectáculo de la política. Fulanito le ha puesto un tuit y ha dicho de usted, señor Rivera, ¿qué opina usted? Y yo, en vez de decir, pues no tengo nada que opinar o vamos a hablar de lo importante, decía, pues yo creo que no sé qué es. Rivera dice que no sé quién, no sé cuántos, ¿no? Entonces entrabas en una especie de circo con varias pistas, ¿no? En el que convertías la política, periodismo, redes sociales, todo en un entretenimiento, ¿no? Y yo creo que la política, a pesar de las redes sociales, a pesar de la tecnología, que yo soy un apasionado de la tecnología, la política necesita sosiego. Sigue necesitándolo. La política sigue necesitando soluciones complejas a problemas complejos. La política sigue necesitando acuerdo. La política sigue necesitando matices y no trazo grueso. Y eso no ha cambiado en los últimos siglos y tampoco ahora cambia. Entonces yo creo que hemos confundido la comunicación digital y la política informada, donde todo el mundo en la tele o en la radio se informa de la política, la hemos confundido con un entretenimiento. Y yo creo que eso perjudica, porque la política en la transición no se hubiera hecho la Constitución, no se hubiera hecho los pactos de la Moncloa por Twitter o por WhatsApp o criticando el tuit de otros. Se hacían muchísimas cosas con discreción para conseguir acuerdos. Entonces yo creo que nos ha faltado a una generación de políticos el sosiego, la valentía, el coraje de decir, señores, está muy bien esto de las redes sociales, está muy bien que hagamos tertulia permanente políticamente hablando de todo, pero necesitamos tiempo, tranquilidad y, ¿por qué no decirlo?, y cosas discretas para que surjan cosas buenas, ¿no? Albert, en el libro cuenta, lógicamente, su adiós a la política, se hace eco de toda esa etapa de las negociaciones, posibles pactos, primero Rajoy, luego ya Pedro Sánchez, etcétera, etcétera, pero a la vista de cómo esto ha discurrido, con un gobierno Frankenstein, como se lo define el propio Rubalcaba, con un gobierno socialcomunista como el que tenemos, con un gobierno apoyado por Bildu y por los independentistas. En fin, le pregunto, ¿se arrepiente usted de algo que podía haber hecho y no hizo y que probablemente nos hubiera deparado una situación distinta a la que ahora vivimos? Pues gritar más fuerte, es lo único que se me ocurre, porque a mí me hubiera encantado, Antonio, equivocarme. Te lo prometo. Me hubiera encantado que aquel discurso que se me criticó diciendo que Sánchez iba a pactar con Podemos, que iba a pactar con Otegi, que iba a pactar con Esquerra, que yo le vaticiné que iba a ser la banda, aquello que fue tan criticado entonces, a mí me encantaría tener que desdecirme de aquello y decir, me equivoqué, y Sánchez es un hombre moderado, ha pactado con Ciudadanos y el PP, no ha querido pactar con Podemos, no ha pactado con Otegi, pero es que lamentablemente teníamos razón. Es que si uno coge aquel discurso y aquel momento en el que describíamos lo que iba a ocurrir, lo único que ya ni siquiera me imaginé es que iban a convertir en hombres de Estado a los Otegi de turno. Eso ya ni siquiera en el peor de los escenarios, que lo han hecho, ¿no? Entonces, lamentablemente Sánchez ha hecho todo lo que yo creía que iba a hacer. Mi único alivio es no ser cómplice de todo eso, sinceramente, porque yo no podría dormir tranquilo. Él decía que no podía dormir tranquilo con ministros de Podemos. Bueno, pues yo no podría dormir tranquilo si todo lo que está sucediendo en este país, mis votantes me miraran y dijeran, Albert, ¿cómo estás legitimando esto? Si tú habías dicho que querías un cambio, que querías un acuerdo de Ciudadanos con el PP, que querías una política liberal, que querías una economía abierta. Entonces, a mí las decisiones que toma este gobierno, mi único consuelo es no ser cómplice de ellas. Ahora, las sufro como cualquier español. Subidas de impuestos, la ley de educación en la que no dejan elegir a los padres a la escuela que llevan a sus hijos, los presupuestos que castigan o la subida de la cuota de autónomos que nos perjudica a todos los autónomos. Las estoy sufriendo como cualquier otro. Pero repito, mi único consuelo, lo único que rectificaría es tratar de explicarlo mejor y antes, es decir, decirle a los españoles, cuidado que esto es lo que nos viene, y quizá no supe
explicar lo suficiente, o quizá también, vamos a hablar claro, hubo un entorno en el que el interés era que Sánchez fuera presidente y no escuchar lo que algunos estamos advirtiendo, ¿no? Y desde ese sufrimiento que usted tiene como español, como ciudadano, como otros muchos, le tienta la necesidad de en algún momento decir, saltar de nuevo al ruedo, decir, hay que volver porque podemos echar una mano. Tengo que volver a la política. Yo creo que puedo hacer cosas. Yo creo que no diré que las segundas partes nunca fueron buenas, porque ha habido alguna segunda parte buena, pero no es el caso mío. Creo que uno tiene que aprender a ser muy humilde en general en la vida y no echarse de menos a uno mismo. Es decir, no se trata de mirar al pasado y contar batallitas, ¿no? Porque yo pude hacer lo otro. Yo no estoy en eso, yo estoy mirando al futuro, soy un hombre más de futuro que de pasado siempre, y pensando qué voy a hacer ahora, cuál es la siguiente idea, en qué estoy. O sea, no miro para atrás pensando en todo eso. Ahora, ya lo he dicho que no voy a volver a la política, pero básicamente porque viví una etapa bonita, una etapa intensa, casi tocamos el cielo, Ciudadanos nació de la nada y bueno, pues llegó a superar al Partido Popular o al PSOE en muchas comunidades, estamos gobernando en muchos sitios y finalmente me fui con el batacazo, digamos, de la repetición electoral. Pero no pienso en volver porque creo que la vida son etapas y uno tiene que saber cerrar su etapa a tiempo. A veces ves a gente, no diré nombres, pero ves a gente de ámbitos diferentes de la vida que se arrastra, ¿no? Y que ve que quiere seguir y que dices, hombre, hay que aprender a irse, hay que aprender a marcharse. En la vida hay que aprender a llegar, hay que aprender a hacer las cosas y hay que aprender a marcharse. Y yo creo que, hombre, a mí me pilló muy joven, con 40 años, pero creo que ya me marché para siempre, por lo menos de la política, y no niego que me interesa España, siempre estaré activo en la sociedad civil, no me voy a despreocupar de mi país, porque esta es mi patria y es el lugar donde han nacido mis hijas y es donde quiero vivir toda mi vida. Pero una cosa es que yo no me despreocupe de España y otra es que anhele, digamos, un cargo público. No estoy en eso, tuve oportunidad de hacer cosas, incluso de aceptar cargos que no acepté, de vicepresidente de gobierno y otros. Y bueno, la vida son etapas y yo no me arrepiento de esos 13 años maravillosos porque valieron la pena, ¿no? Pues vamos a hablar del capítulo de tu marcha, porque lo dedicas también en el libro, hablas de ese capítulo de cuando dimites y además lo cuentas, yo creo, de una forma muy honesta, transparente, creo que te abres sin canal y cuentas que ese discurso estaba preparado desde mucho antes de las elecciones de noviembre de 2019, que ya lo tenías como una opción, y cuentas también esa intrahistoria del día en el que sales de esa rueda de prensa para anunciar tu dimisión, pero justo el día antes se lo comunicas a tus padres por un mensaje, le dices, papá, mamá, voy a dimitir, y tu madre te responde un mensaje que reproduces en el libro muy bonito, te dice, hijo, quédate con lo vivido, con el bagaje, con los conocimientos, con las oportunidades y con las personas que has conocido a lo largo del camino. Y te preguntamos, ¿con qué experiencias, con qué bagajes te quedas de esos años de política y con qué personas que han aparecido y que no se han ido? Bueno, en primer lugar, debo decir que ese capítulo lo escribí y tuve que reproducir el discurso de dimisión, que creo que eran 13 o 14 minutos, meses después, cuando lo estaba escribiendo. Y reconozco que tuve que parar el vídeo porque me emocioné. Es decir, yo esquivé aquello, lo borré de mi mente, pasaron los meses y cuando lo tuve que escribir recuperé algún fragmento. Y bueno, voy a ponerlo en YouTube. Y claro, cuando uno se ve dimitiendo y ve aquello, entiendo por qué mucha gente me decía lo que me decía sobre ese discurso, que había emocionado, qué tal. Me costó mucho verlo y plasmarlo por escrito. Una cosa es pensar las cosas y otra es verbalizarlas y escribirlas, ¿no? Entonces, en ese capítulo, el primero, además quise empezar por ahí. Sí, es verdad, me abro un canal y cuento pues todo lo que viví ese día, esas 24 horas, y seguramente el día más intenso de mi vida política, ¿no? Pero es verdad lo que cuenta mi madre y mi padre. De hecho, creo que no fue ni siquiera el día antes, fue la mañana antes, porque nos conocemos tanto con mis padres, que ellos viven en Barcelona, que ellos sabían que no iba a ser una buena noche electoral y no vinieron. Siempre me acompañaban en las noches electorales. Yo no les dije nada. Y dijeron, no, bueno, tú no. Era un lenguaje, es un código, ¿no? Y al día siguiente les escribí, mi madre estaba trabajando, mi padre en casa, y les dije, mira, voy a hacer esto, os lo digo un poco antes porque tampoco quiero que me convenzáis de lo contrario, sino simplemente os lo comunico porque sé que lo vais a entender. Y mi madre me contestó así, ¿no? Entonces, personas que me he encontrado por el camino, muy buenas. De hecho, es lo que echo de menos. O sea, la gente me pregunta, ¿echas de menos el Parlamento, la vida política? No. Cuando pongo la tele y veo la que se está liando en el Parlamento, digo, no quiero formar parte de esto, ¿no? Ahora mismo. Pero en cambio veo a personas, o me escriben a veces personas, o me encuentro con excompañeros, o con políticos de otros partidos, o con periodistas, y hombre, digo, joder, es que ha sido mi vida durante una década, ha sido una forma de vida, no ha sido solamente una vocación. Entonces, me quedaría con las personas. Me he encontrado gente maravillosa, gente que venía de la sociedad civil, que se ha incorporado a la política. Ciudadanos era un poco eso, ¿no? Era un espacio donde de golpe te encontrabas pues a un Girauta, o una Inés Arrimadas, o a Begoña Villacís, o a Juan Marín, o a Marcos de Quinto, o a Edmundo Val, gente que no había estado en política y que de golpe
yo les decía que les engañaba para convencerles y se metían a política, ¿no? Entonces, a mucha gente, ¿no? No quiero dejarme a nadie, pero echo de menos un poco el ir el lunes por la mañana y ver esas caras y hacer una broma y tomarte un café y tener una idea, pero porque era una forma de vida en realidad, ¿no? Susana. Pues en ese discurso de dimisión, que también reproduces y recuerdas en el libro, dices, me voy para ser mejor hijo, mejor padre, buena pareja y mejor amigo de mis amigos. ¿Lo has conseguido? Pues yo creo que un poquito sí. ¿Cómo es tu día a día ahora? Pues mi día a día, pues como muchos españoles que nos estén viendo, como muchos profesionales, pues me levanto, tengo la ventaja de levantarme y poderle ver la cara a mi hija, ¿no? Y compartir, aunque sea un poquito, pues está tomando la papilla o le estoy dando el biberón o está despierta, pues eso es maravilloso, eso es ya vale por todo el día. Me voy al despacho, veo cada día proyectos y empresarios, emprendedores y causas que pasan por delante. Digo, qué maravilla, cómo no se me ha ocurrido a mí esta idea. Es decir, gente con lo que decíamos antes, anónima, pero con grandes proyectos y grandes ideas, con abogados también de los que aprendo, con gente interesantísima. Me apunto a un bombardeo. O sea, antes alguien me decía, oye, ¿tú harías esto? ¿Serías capaz de tal? Y yo, no, estoy en política, no, a ver qué dicen. Y ahora hago al revés, digo, bueno, cuéntame a ver qué me hacen. O sea, tengo mucha más libertad. Y bueno, y llego a casa, pues hombre, después de trabajar como muchos abogados, pero una hora quizá un poquito más decente que en la política. Tengo fines de semana libres de vez en cuando, hago vacaciones, veo a mis hijas, veo a mi familia, veo a mi mujer. Es decir, al final creo que eso es lo que recupera un poco la vida. La política, entregas tu vida. Yo digo que ser político es casi como ser astronauta, que dices sí primero y luego se lo cuentas a tu familia, pero primero dices que sí que quiere ir a la luna y no preguntas las condiciones. Pero es verdad que eso se recupera, ¿no? Entonces, no hay mal que por bien no venga. Es decir, la vida me puso un obstáculo, me puso un batacazo electoral enfrente de mis morros y había dos opciones: hacer un Pedro Sánchez y decir que no pasa nada o marcharte, ¿no? Entonces yo escogí marcharme y me abrió otra vida, ¿no? Pues a propósito de Pedro Sánchez, desde el conocimiento que tiene Albert Rivera del personaje, que probablemente tenga mucho más conocimiento que nosotros, pues lo ha tratado en la distancia corta. ¿Hasta dónde cree usted que va a llegar Pedro Sánchez después de los pactos que ha materializado con los independentistas, con concesiones tan tremendas como, bueno, pues suprimir el castellano como lengua vehicular en Cataluña, intentar imponernos en Madrid los impuestos que no tenemos gracias a la gestión que está haciendo el gobierno del PP y de Ciudadanos, porque Esquerra se lo pide, o el tema de Bildu, por ejemplo, ese pacto también con Bildu, a pesar de que, bueno, esta formación política sigue sin condenar a la banda terrorista esta. ¿Hasta dónde cree usted que va a llegar, sinceramente, Sánchez, con tal de seguir en la Moncloa? Es verdad que Pedro Sánchez quiso escoger a Podemos en el gobierno, y a mí me lo dijo, y quiso escoger a sus socios nacionalistas, y eso es así. Pero también le digo una cosa: yo nunca me fié de Pedro Sánchez. Nunca me inspiró confianza. Y además me dio motivos para ello. Y a los españoles también. Y de hecho advertí, oye, yo he tratado con Rajoy, he tratado con ministros del PP, con ministros del PSOE, tengo, creo que, buena relación con políticos de muchos colores políticos, pero nunca me he encontrado en mi carrera política a una persona con ese sentido de la tenencia del poder, ¿no? Es decir, aquí lo importante es el poder, no ejercerlo y transformar el país o cambiar cosas, no, ostentar el poder, ¿no? Y Sánchez tiene un sentido del poder que como ningún otro. No he visto a nadie en esta trayectoria política. Y dicho eso, me preguntas, ¿qué sería capaz de hacer Sánchez? Todo, pero con un único objetivo: ostentar el poder. Es decir, él no tiene un objetivo ideológico. O sea, Sánchez no es que diga, no, es que mira, es que es muy de izquierdas, no, es que es muy de centro, no, es que es muy liberal o muy socialista, no. No creo que sean los adjetivos. Nadie tiene en la mente una idea de Sánchez que diga, es que es más de izquierdas o más de centro, más moderado, más... No, Sánchez es capaz de cualquier cosa con un único objetivo: tener el Falcon, dormir en la Moncloa, ostentar el poder y, por tanto, ese narcisismo, ¿no? Digamos, de su persona y de su personalidad. Digo su persona porque es la frase que él utiliza para definirse a sí mismo, ¿no? Entonces, eso es Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, a mí me parece dramático, más allá, y repito, que no es un problema ideológico. A mí el problema de este gobierno no es que sea de izquierdas, de centro, de derecha, sino que es un gobierno que comete arbitrariedades, un gobierno capaz de cualquier cosa con un presidente capaz de cualquier cosa. Entonces, ese es el problema que tenemos hoy en España. No es que sea un gobierno del PSOE, ese no es el problema. Este país ha tenido gobiernos del PSOE muchas veces, pero con gente que tenía límites morales, con gente que decía, oye, el propio Zapatero, que no es santo de mi devoción ni de muchos españoles, supo que Bildu no era un aliado directo. Podemos criticar otras cosas, pero hombre, pacto de Estado con Bildu no hizo, ¿no? Felipe González, por supuesto, ni se le hubiera ocurrido. Los pactos, meter a Podemos en el gobierno, pues solo hay que escuchar a Felipe González para saber lo que hubiera hecho en su caso, ¿no? Entonces, el problema no es que sea socialista, el problema es que no tiene límites.
Y como no tiene límites, es capaz de cualquier cosa. Y a mí me da miedo la gente que es capaz de cualquier cosa, porque cualquier cosa es cualquier cosa, ¿no? Y la prueba es que estamos hoy gobernados por Pablo Iglesias, en manos de Rufián y de Otegi, con unos presupuestos obsoletos y malos económicamente, y con un horizonte en el que mañana pues te cambian el Código Penal para Junqueras, pasado te ponen a los jueces a dedo, el otro te cierran un medio de comunicación porque dice que son mentira las noticias que dais en el Cascabel o las que dan en no sé dónde. Eso es lo que me da miedo, que se está degradando las instituciones y el sistema democrático. O sea, a mí no me preocupa que sea izquierda socialista, me preocupa la degradación de nuestro sistema democrático y la arbitrariedad como norma. Si yo en una empresa privada digo que tengo un comité de expertos para tomar la decisión del plan estratégico, del business plan, y luego no hay un comité de expertos, voy a la calle. Y aquí este señor, pues con toda la cara nos dice que hay un comité de expertos y al día siguiente que no lo hay, y al otro que lo hay pero que no te dice los nombres, ¿no? Entonces, esa laxitud a mí me preocupa, y te digo una cosa, Antonio, me preocupa más la tolerancia o el hastío de buena parte de la sociedad española. Porque que esto pase es grave, pero que la sociedad española asumamos como normal lo que es anormal, empieza a ser un problema también como sociedad y como sociedad civil, ¿no? Pues ahora le voy a preguntar sobre eso después de la publicidad. Le vamos a preguntar sobre eso a Albert Rivera. Estamos comentando su libro Un ciudadano libre, su experiencia política, sus vivencias políticas plasmadas en estas páginas, pero también de la actualidad pura y dura. Y me interesa mucho que nos hable de efectivamente de la sociedad y también de los contrapoderes. Si hay contrapoderes para frenar ofensivas que a muchos les inquietan en este país. Ofensivas como la que se ha abierto contra la monarquía, o esa ofensiva tendente a controlar, por ejemplo, el Poder Judicial, e incluso pues a desmontar lo que llaman el régimen del 78, o sea, la Constitución del 78. Estamos de vuelta enseguida, hasta ahora mismo. Y a propósito de su libro Un ciudadano libre, quería preguntarle, Albert, sobre la sociedad, ya que usted también decía, le preocupa la situación como que se está viviendo y la poca respuesta que aparentemente da la sociedad. ¿Está ahora mismo la sociedad anestesiada? Demasiado dormida, quizá por el tema de la pandemia, poco proactiva, en una situación en la que se están haciendo cosas desde el punto de vista político que probablemente en circunstancias normales hubieran llevado a la gente, en fin, a movilizarse, ¿no? Yo creo que el COVID está siendo aprovechado también como una especie de, bueno, con miedo, todos tenemos miedo a enfermar, a morir, a que muera nuestra gente mayor, y eso es un miedo natural, pero creo que está siendo aprovechado por el poder, por los poderes, especialmente en este caso a nivel gubernamental, también para tomar medidas aprovechando la excusa, ¿no? Es decir, que tú pidas un estado de alarma para 6 meses, me parece una barbaridad jurídica. O sea, decir, oiga, el estado de alarma es una cosa excepcional, coyuntural y temporal. Y lo dice el propio espíritu del artículo 116 de la Constitución, y por tanto esto no puede ser una cosa de 6 meses gratis, ¿no? Y usted de un cheque en blanco. Cambiar el Código Penal para unos señores en concreto durante la pandemia. Una ley de educación por un voto contra la mitad de España, contra la educación concertada y contra la libertad de elección. Y así un largo etcétera de cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que entre los ERTE, porque hay una dependencia importante, lamentablemente, de mucha gente que está en ERTE, el OSICO, mucha gente que depende también de SOSICO, las ayudas de Europa, que todo el mundo cree que le puede tocar algo y por tanto espera a ver si el BOE también rema a su favor por las circunstancias económicas. Entonces, me da la sensación de que está habiendo una tendencia al clientelismo, a un futuro clientelismo que es peligroso, porque con clientelismo, miedo al COVID y una situación económica de crisis, lo que consigues es anestesiar a la sociedad, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me dio mucha alegría ver que la gente salía a la calle, por ejemplo, frente a la ley de educación, porque era una manifestación de ciudadanos con sus familias, con sus hijos, que decía, no, yo quiero elegir el centro al que va mi hijo y la educación de mis hijos, ¿no? Pero eran movimientos muy espontáneos, muy concretos. En general, estamos viviendo momentos de anestesia, de aletargo, yo diría, y yo le pido a los ciudadanos, como sociedad civil y parte de la ciudadanía, que tenemos que ser valientes, que la democracia hay que cuidarla cada día, que cuando te atropellan un día y te ponen a un juez a dedo, cuando te censuran un medio, cuando te cambian el Código Penal a medida, cuando te ponen al fiscal a trabajar para el gobierno en vez de para el Estado, todo eso va teniendo un coste. A mí me preocupa que en España cale esa lógica, digamos, del peronismo, de ese clientelismo. Yo no digo que España se vaya a parecer a Venezuela, como dicen algunos, porque creo que en Europa no tiene cabida una dictadura y una tiranía como Venezuela, pero ojo que no nos parezcamos un poquito políticamente a Italia y un poquito también a Argentina. Es decir, esa sensación de nos quejamos,
pero nada cambia, o no nos parece bien lo que hay, pero todos dependemos de alguna manera del Estado. Entonces yo como liberal también me preocupa que el Estado se meta en mi vida, me preocupa que el Estado elija por mí, me preocupa que el Estado me saque un 50% del IRPF, me preocupa que el Estado en definitiva tome decisiones cuando me considero un ciudadano libre, como dice en mi libro, ¿no? Entonces yo apelo a ese espíritu de la Constitución, de la libertad, y me preocupa que estemos viviendo momentos en el que dé miedo incluso. Creo que hay una parte de la sociedad que tiene miedo a opinar por si te llaman facha, por si es políticamente incorrecto, por si no estás en los cánones que dice la oficialidad del gobierno. Y eso creo que hay mucha gente que nos está viendo en esta cadena y en muchas otras que seguramente siente esa sensación de que, bueno, oye, ¿por qué no puedo decir lo que pienso, o hablar la lengua que yo quiera, o elegir la educación que yo quiera, o votar a quien me dé la gana, o ver la tele que quiera, ¿no? Entonces, estamos viviendo un mundo en el que o estás con el gobierno o eres un mal ciudadano, o un adversario, o un facha, ¿no? Y yo creo que eso hay que acabar con ello, ¿no? Bueno, sobre esto, entonces, Albert, le pregunto, ¿cree que hay suficientes contrapoderes en España para frenar, obstaculizar esas ofensivas a las que antes me refería? Una ofensiva contra la monarquía, en toda regla, una ofensiva para controlar los jueces, por lo menos esa tentación totalitaria se advierte en algunas de las decisiones que se están tomando, y hay quien piensa y opina que dice, hombre, no sé si en España estamos suficientemente, en fin, rearmados para frenar estas derivas, ¿no? Y tenemos que siempre apelar a Bruselas, para que venga el primo de Zumosol de Bruselas y dice, oiga, que los fondos no van si ustedes meten mano al Poder Judicial, etcétera, etcétera. Pues, ¿cree que estamos reforzados desde el punto de vista de los contrapoderes? Pues soy muy escéptico y no soy muy optimista en eso, la verdad, y soy optimista por naturaleza, pero efectivamente, si uno mira el BOE cada día y ve cuánta gente depende del BOE, del Boletín Oficial del Estado, dependen patronales, dependen sindicatos, dependen medios de comunicación. O sea, los contrapoderes naturales, ¿no? El cuarto poder que se dice de los medios, pues las empresas, los sindicatos, la sociedad civil, las fundaciones, todo eso cada vez depende más de que un señor, un burócrata o un político diga bueno o malo, ok o like o unlike. Entonces, eso es preocupante, porque claro, cuanto más gente dependa del Estado, menos libertad. Y cuanta más gente dependa del Boletín Oficial del Estado, más sumisión al poder, ¿no? Y yo como liberal me rebelo frente a un poder que me impone mi forma de ser o de pensar o mi dependencia económica. Entonces, lamentablemente esta crisis y el COVID está, digamos, acelerando la dependencia del Estado, y creo que ahí España debería reflexionar. Decías algo muy interesante, Antonio, que es la Europa. Paradójicamente Europa se ha convertido en una especie de freno a lo que puede hacer este gobierno. El artículo 7 de los Tratados de la Unión dice que hay que respetar el Estado de Derecho en los países, los Estados miembros. Eso estaba pensado, vamos a hablar claro, para países del este. No estaba pensado para España o para Portugal o para Francia. Pero es que paradójicamente hoy ese artículo 7 puede ser el freno para que el gobierno, por ejemplo, no ponga a dedo gubernamentalmente a los jueces al frente del Poder Judicial, o puede ser clave para que cuando modifiquen la ley de enjuiciamiento criminal o el Código Penal no lo hagan como una república bananera, sino que respeten las mayorías y no sean con un apellido, con nombre y apellido. Entonces, ¿quién nos iba a decir, no? Pero Bruselas se puede convertir en el freno de los atropellos y de las arbitrariedades de este gobierno. Y bueno, bendito sea. Es decir, yo prefiero, ojalá, cuando algunos se quejaban de que Bruselas nos va a controlar los fondos europeos, yo digo, hombre, para que me los controle Pablo Iglesias Otegi, que me los controle Bruselas. O sea, me fío bastante más, ¿no? Sí. Haces un repaso por el libro de toda tu infancia, que a los 11 años cuentas que empezaste a nadar en serio, que te planteabas incluso hacer educación física, de todas esas tardes que volvías del cole y pasabas en la tienda de tu padre, ¿no? Que pasabas allí muchas horas, que era como tu segunda casa. Era de esos hijos de comerciantes que hacían los deberes en la trastienda y merendaban en la trastienda, esas trastiendas de las tiendas y los comercios que tantos niños han criado ahí, ¿no? Y luego hablas, por ejemplo, de líderes de políticos que te han inspirado, como por ejemplo Obama, y cuentas en el libro que no solamente eres un ciudadano libre, sino que te consideras un político libre. ¿Y cómo lo has conseguido? ¿Qué precios has pagado? Pues, por ejemplo, estar sentado en esta mesa como abogado y autónomo y no como político. Es decir, yo todo esto que me está preguntando Antonio, pues claro, aparte de verlo ahora desde fuera, lo he vivido desde dentro, no os voy a engañar. Yo creo que las élites de este país también necesitan una reflexión. Es decir, a veces apuestan por caballos ganadores que luego salen rana, ¿no? Y la apuesta que se hizo en su día, pues desde los poderes fácticos de este país, medios de comunicación, empresas, porque Sánchez era el hombre al que había que apostar, pues joder,
pues mira ahora lo que está haciendo Sánchez, ¿no? Y algunos estará tirando los pelos, digo yo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también yo he vivido presión, sí, no te voy a engañar, cuando uno está al frente de un proyecto y toma decisiones cada día sobre cómo son los presupuestos del país, qué investidura hay, quién es el presidente o el vicepresidente, si apoyas una ley o no. Pues claro, pero esto se viene llorado de casa. Es decir, yo no voy a quejarme de que toman muchas decisiones y que me han presionado mucho, porque es justamente lo que quería hacer, tomar decisiones en vez de que la tomen otros. Y si no estás preparado para la presión, no te presentes, ¿no? Pero es verdad que me he encontrado también cierta falta de valentía, ¿no? De coraje y de independencia. Es decir, me gustaría que este país tuviera patronales más valientes, que defendieran más a los empresarios, sindicatos que defendieran más a los trabajadores, medios de comunicación más libres, que no dependieran tanto del boletín de turno o de la diputación de turno o del gobierno autonómico, sino que fueran verdaderamente libres y sus periodistas pudieran ejercer su profesión. Es decir, creo que hemos ido en una deriva, una degradación, en el que a día de hoy, como preguntaba Antonio, ¿qué contrapoderes nos quedan si Iglesias mañana decide crear el Comité de la Verdad y cerrar este medio? ¿Qué contrapoderes nos queda si Sánchez decide nombrar a la mayoría del Poder Judicial con una mayoría gubernamental? Como decía, creo que era Bertolt Brecht, ¿no? Aquella frase de que primero vinieron a por uno y al final vinieron a por mí y nadie me podía defender. Entonces, yo creo que a veces no tomamos conciencia en este país de que no hay que defenderse cuando te atacan a ti. Hay que defenderse cuando atacan a la democracia, a las libertades, a los valores democráticos. Entonces, porque como decía Kennedy, el día que se viola un derecho en Estados Unidos, están violando los derechos de todos los estadounidenses. Bueno, pues el día que violan el derecho de un ciudadano español o que atacan a un colectivo concreto, da igual si es educación, da igual si es lo que sea, mañana puede ser tú. Entonces yo creo que nos falta un poco de cultura a todos, de cierta trayectoria de cultura de sociedad civil, de cultura democrática, y yo no voy a negarlo. Claro que he vivido esa presión, también le he dicho que no a mucha gente, y yo creo que eso pues a algunos me ha visto un poco objeto volador no identificado. Le decimos que haga esto y no lo hace. Le sugerimos que haga esta ley y no me hace caso. Le decimos que hay que hacer esto y hace lo que le da la gana. Bueno, he pagado ese precio seguramente de ser libre, pero bendito problema. Es decir, yo prefiero ser libre, no aquello, morir de pie que vivir arrodillado. Entonces yo he muerto políticamente de pie, por lo menos en coherencia a mis valores, pero creo que eso me permite hoy mirarme al espejo, me permite dormir tranquilo y me permite ser un renacido, podemos decir, en la sociedad civil, ¿no? Bueno, una cosa más para concluir, Albert Rivera, y terminar la entrevista, ya con la brevedad que nos impone el tiempo. Es inevitable que hablemos del futuro, y el futuro pues pasa por la posibilidad de que haya o no una alternativa a lo que ahora tenemos en España. Esa alternativa, si la miramos desde la parte del hemiciclo que representa PP, Ciudadanos y Vox, pues ahora mismo está muy dividida. Esa alternativa está fragmentada. ¿Cree usted que con esa fragmentación, con ese, digamos, hemiciclo dividido desde el centro-derecha, se puede presentar una alternativa al gobierno actual de Sánchez e Iglesias? Pues mira, ¿se puede ganar unas elecciones? Yo he sido uno de los grandes sufridores de la historia de este país de la ley electoral. La conozco perfectamente y sé cómo te perjudica cuando bajas de determinado umbral de voto. Y efectivamente, en este caso el spin doctor, que ahora es jefe de Moncloa, Iván Redondo, y Sánchez, ese tándem, saben perfectamente que con un Vox fuerte el PP no puede crecer suficiente, que mientras mantengan un cierto pulso entre Ciudadanos y PP y no haya acuerdo, también le permite eso, y es lo que está pasando. Es decir, no hay que ser un lince, ¿no? Entonces, yo más allá de acuerdos ententes, no quiero que se generen titulares para perjudicar ni a Ciudadanos, ni al PP, ni a nadie, pero sí como ciudadano español, más allá de los ententes, si son de no concurrencia, si son de pacto postelectoral, como prometimos Casado y yo en las últimas elecciones o en las anteriores elecciones, o como hicieron Moreno Bonilla y Juan Marín en las elecciones andaluzas, que funcionó, fueron por separado, pero funcionó. Da igual la fórmula. Lo que sí que creo que necesitamos los españoles, que no estamos de acuerdo con este gobierno, es ilusión y convicción para ir a votar. Y no es suficiente que el gobierno no nos guste, nos tiene que gustar también la oposición, nos tiene que gustar un proyecto valiente para defender la libertad económica, valiente para defender nuestras libertades individuales, que defienda la Constitución sin complejos, que defienda lo que ellos dicen régimen del 78, que yo le llamo régimen constitucional y democrático, que lo defendamos, porque yo llego a la conclusión en la vida que más vale incluso morir, yo he muerto políticamente defendiéndolo, pero más vale morir defendiendo las ideas en las que crees que morir callando las ideas en las que crees. Y yo creo que no hay que tener complejos, hay que defender tus ideas con moderación, con buenas formas, pero hay que ser valiente en la vida, en general. Y yo a la oposición, a todos los que estén en la oposición, más allá de colores políticos, como español, y ahora no represento a nadie, me represento a mí mismo, sí que le pediría que tengan la capacidad de generar ilusión, de generar un proyecto
que en el 2023, y digo 23 porque dudo que Sánchez e Iglesias quieran perder el poder un minuto antes de lo que le corresponda, pero que estén preparados para ilusionar a los españoles con un proyecto de cambio, un proyecto, oye, más allá de ideologías y del peso que tenga cada uno, que defienda unos valores constitucionales, de una economía abierta, de una sociedad europea, porque si no, al final nos quejaremos como se han quejado los argentinos tantos años, nos quejaremos como se han quejado los italianos tantos años, y tendremos gobiernos que diremos que no nos merecemos, pero al final no lo merecemos. Por lo cual, yo prefiero, desde luego, que lo intentemos, y desde la sociedad civil, desde luego, pondré mi granito de arena para que tomemos conciencia de que somos ciudadanos y que hay que ejercerlo cada día para no perder nuestra democracia y nuestras libertades, ¿no? Albert Rivera, un ciudadano libre, hoy nos ha acompañado a propósito de este libro que va por su segunda edición y con el que hemos charlado, como ven ustedes, de política, de su experiencia, de sus vivencias. Nos alegramos de que le vaya bien y también de que no tenga nostalgia de la política. Muchas gracias. Gracias, Albert Rivera, y hasta siempre.